Mateo capítulo 16, versículos 21 al 28. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Bendito y amado Dios, queremos pedirte tan solamente, Señor, que hoy nos hables, tanto a tu iglesia como a los inconversos. Oh Señor, que te glorifiques grandemente en medio nuestro. Que tu palabra, Señor, pueda entrar a nuestros corazones y que la recibamos, Señor, y la amemos de tal manera, Señor, que no solamente la creamos, sino que dejemos que ésta obre en nosotros. Que Cristo sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. Esa es nuestra oración. Amén. El cristianismo, a diferencia de todas las demás religiones del mundo, es la única religión que coloca a Dios en primer lugar en todo. Y solamente es en el cristianismo que Dios es siempre el centro de la conversación. Por otro lado, en todas las demás religiones es el hombre quien toma el lugar preeminente. Y aunque en algunas religiones se mencione el nombre de Dios de alguna manera u otra, es el hombre el que al final de cuentas es el héroe de la historia. Pero en el cristianismo, esto es, en el cristianismo verdadero, Dios es siempre primero. Sin embargo, dentro del mismo cristianismo, existen algunos defectos, y no por parte de Dios o por parte de su santa palabra, sino por parte de los mismos creyentes. Pues muchos no saben en realidad qué es lo que creen. Su conocimiento por Dios es bastante superficial, y aunque digan creer incluso en Jesucristo como su Salvador, su vida ya en la práctica refleja otra cosa muy distinta. Muchos no viven como verdaderos creyentes, viven prácticamente como el resto del mundo. Pero afortunadamente aquí en nuestro texto vemos claramente cómo debe de ser la vida del creyente. ¿Y cómo debe de ser la vida del creyente? Bueno, prácticamente debe de ser una vida que hace a un lado lo suyo. Una vida que fija su mirada solamente en el Señor, y como resultado, el creyente vive una vida totalmente dedicada a Él.
El Señor, en preparación para los eventos que acontecerían, por primera vez anuncia aquí en este pasaje su muerte. Y obviamente los discípulos nunca estarían listos para tal acontecimiento. Sin embargo, esto serviría para que los discípulos pudieran reflexionar en cuanto a su devoción y entrega al Señor. Ellos debían de entender que el seguirle a Él no era fácil, tenía su costo. Pero al mismo tiempo, seguir a Cristo traía grandes recompensas. Y es así de la misma manera que nosotros tenemos que entenderlo también. Que aunque este mundo, por más atractivo que pueda ser, nuestra mente y nuestro corazón siempre deben de estar enfocadas en el Señor. Y específicamente recordando su muerte y su sacrificio, y que aunque Él lo hizo todo por nosotros y a favor de nosotros, al mismo tiempo entendamos que hay un costo que pagar. Porque como veremos en el versículo 24, si nosotros queremos ir en pos de Él, debemos entonces negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirle. ¿Estarías dispuesto a hacer esto, mi amado hermano? Si es que aún no lo has hecho, probablemente lleves el título o la etiqueta de cristiano, pero tal vez en tu práctica, en tu vida diaria, no lo reflejas. Bueno, meditemos en ello mientras exponemos nuestro texto. Veamos rápidamente lo que dice el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Desde entonces nos dice que después de que Jesús promete a sus discípulos guardarles, inmediatamente comienza a hacer declaraciones contundentes acerca de lo que iba a suceder. Y una vez habiendo asegurado a sus discípulos para que éstos estuvieran firmes en su fe, aun a pesar de las tribulaciones y sufrimientos por causa de esa misma fe, Jesús les da estas fuertes declaraciones. Y en estas declaraciones prácticamente les dice lo que le iba a suceder. Ahora, esto no quiere decir que los discípulos lo tomarían así de una forma ligera, ¿no? Esto, aún con todas las palabras alentadoras de Jesús, era bastante fuerte para ellos, como vamos a ver. Pero veamos qué es exactamente lo que les dice Jesús. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, noten esta palabra, era necesario ir a Jerusalén, el lugar no solamente central del judaísmo, sino central en la historia de la redención. Le era necesario ir a Jerusalén. Y noten esta palabra también, era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí Jesús está prácticamente profetizando lo que le iba a suceder. Él iba a ser acusado, esto es injustamente y sin motivo. Él iba a morir, pero por el poder de Dios iba a resucitar. Pero lo curioso de todo esto es que todo iría a comenzar por manos de hombres quienes se suponían eran hombres de Dios. La persecución en contra de Jesús comenzó con los mismos hombres que se suponía debían de haberle recibido como el Mesías prometido. ¿Quiénes eran estos hombres? Los judíos. De hecho, originalmente Jesús, como ustedes saben, Jesús venía por ellos a salvarles. Pero como ellos estaban llenos de corrupción, llenos de una religión que en vez de acercarlos a Dios, los alejaba más de Él,
ellos fallaron en captar ahora sí que la esencia divina y salvadora del Señor. Ellos estaban prácticamente cegados por su religión, que cuando vieron al verdadero Mesías no lograron discernir que Él era en efecto el Mesías. Y en vez de recibirle, estos hombres, aparte de Judas Iscariote, le causarían a su vez a Jesús los más grandes estragos que cualquier otro hombre le pudo haber causado. Y dice Jesús en nuestro texto que Él padecería y mucho por causa de ellos. Y observen que el Señor nombra a cada grupo de ellos. Jesús los identificaría a los judíos de tal manera, y con esto nos muestra que en el día final ellos no tendrían excusa ni escapatoria, pues ellos fueron culpables de la muerte de Jesús. ¿Quiénes eran estos hombres que harían padecer a Jesús? Noten el texto una vez más. Estos judíos eran los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Pero una vez más, esto no sería fácil para los discípulos. ¿Por qué? Especialmente porque unos versículos antes, aunque Jesús los había animado diciéndoles que ellos permanecerían, y aunque el mismo infierno tratara de destruirles, aún así estas palabras ahora eran palabras fuertes, difíciles de asimilar, pues no solamente no estaban listos para algo así, no querían que su maestro fuera a morir y faltara en sus vidas, sino que tampoco podían siquiera asimilar que algo así sucediera. El solo pensamiento era demasiado para ellos. Y ellos obviamente se lo expresaron a Jesús. Y el líder del grupo, el vocero, el que hablaba por todos, el representante del grupo, Pedro, hablando por todos, se lo hace saber a Jesús. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer de los judíos. ¿Quiénes eran ellos? Los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Él iba a morir, pero por el poder de Dios iba a resucitar al tercer día. Y noten lo que dice Pedro en el siguiente versículo, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó ¿a qué? A reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. Al leer esta porción, muchos pensarían que Pedro estaba haciendo lo correcto, que Pedro estaba consternado y que él tenía que hacer algo él tenía que intervenir para que Jesús no tuviese que pasar por tan grande dolor y angustia. Después de todo, ¿cómo era posible que el Señor, y recordemos que tan solamente unos versículos antes, ese mismo Pedro, por revelación del Espíritu Santo, había declarado que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente? ¿Recuerdan? ¿Cómo era entonces posible que, siendo esto el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Él tendría que pasar por tan terrible experiencia? Así que Pedro dijo: no, yo tengo que intervenir. Yo no dejaría ni permitiría bajo ninguna circunstancia que mi Señor pase por esto. Así que él se toma toda la libertad, y miren junto conmigo el texto ahí en el versículo 22. Pedro se toma toda la libertad de primeramente tomarlo aparte, o sea, prácticamente le dice: ven, Señor, déjame te llevo por acá aparte hacia un lado, porque tengo un consejo muy importante que darte y tienes que escucharme. Le dice esto, pero también le dice, comienza, según él, dice el versículo 22, a reconvenirle. O sea, Pedro se atrevió a reprender a Jesús. Y lo reprende, diciendo esto, y lo leo en la Nueva Versión Internacional: de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás.
Y la versión literal de este mismo texto dice: eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Me atrevo a decir que muchos estarían del lado de Pedro. Al fin de cuentas, él solamente estaba tratando de proteger la vida del Señor y él no quería que pasara por semejante sufrimiento. Muchos tendrían a Pedro como un héroe, como un protector. Incluso en alguna parte del mundo posiblemente ya hubiesen montado una gran ceremonia para poner sobre el cuello de Pedro una medalla de valor y presentarlo como el mejor defensor de los inocentes. ¿Cierto? Sin embargo, como vamos a ver, no fue así. Pues el Señor, como vimos en el versículo 21, necesariamente tendría que pasar por eso y por mucho más. Jesús tenía que padecer por estos hombres impíos cuyo corazón no era un corazón conforme al corazón de Dios. Y dice John MacArthur sobre esto: lo que era necesario ya venía resonando desde la eternidad. Se trataba del plan esencial e inalterable de Dios puesto en acción antes de la fundación del mundo. Así que el Señor Jesús no afirma a Pedro. Todo lo contrario, Jesús lo reprende y fuertemente. Pedro está siendo, en vez de una bendición para el Señor, una piedra de tropiezo. Mis amados, me atrevo a decir que muchas veces nosotros caemos en ese mismo error. Y a veces hasta usamos las mismas escrituras. Queremos tratar de decirle a Dios cómo hacer las cosas. El Señor reprende a Pedro, versículo 23. Pero él, hablando de Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, noten lo que Jesús le dice a Pedro: quítate de delante de mí. Y noten cómo el Señor le llama a Pedro. Le dice: Satanás, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué Jesús le dice estas cosas a Pedro? Le dice: quítate, le llama Satanás, y luego le dice: me eres tropiezo. ¿Por qué Jesús le dice todas estas cosas? ¿Que no Pedro estaba guardándole? ¿Que no estaba tratando de preservar la vida del Señor? Como mencioné, muchos habrían pensado así. Pero Pedro, la realidad era que era un estorbo. Observen el resto del versículo 23. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Y noten lo que dice a continuación: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro pensaba que hacía bien. Pero noten en qué categoría puso los pensamientos de Pedro. Los puso en la categoría de las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. No estaba fundamentado en la palabra de Dios. Y de nuevo, me temo decir que muchas veces nosotros cometemos el mismo error. A veces queremos pensar que tenemos las mejores ideas que Dios. Y es por eso que vemos muchas iglesias deficientes. Hombres que no están llamados al ministerio. Mujeres liderando. Pero la palabra de Dios es clara. Muy clara. Esto nos revela mucho. Porque así, de la misma manera, aunque nosotros pensemos que tenemos los mejores planes y aunque se los atribuyemos a Dios, muchas veces no es así. Y si no es así, entonces Dios no lo aprueba. Así que no importa qué tan perfectas, entre comillas, sean nuestras ideas, si estas ideas no se sujetan a la voluntad de Dios, escuchen, mis amados, no van a ser prosperadas.
lo que significa que toda nuestra vida, todos nuestros planes siempre, pero siempre se deben de realizar bajo el marco bíblico, bajo la autoridad de las Escrituras. Mis amados, es la palabra de Dios la que siempre y siempre dicta cómo hacer las cosas. Es la voz de Dios la que nos dice también qué no hacer. Por lo tanto, no tenemos excusa. Pedro ya sabía que al Señor le era necesario pasar por Jerusalén y sabía que tenía que padecer y sufrir por parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro lo sabía, Jesús se lo acababa de decir y eso debió Pedro creerlo inmediatamente y hacia el futuro. No solamente una vez y en su momento, sino por el resto de su vida. Pero no. De hecho, Pedro hizo lo contrario. Y he ahí la razón de la reprensión fuerte del Señor. Número 1, le dice en el versículo 23, quítate, le llama Satanás, y luego le dice, me eres tropiezo. Una vez más, así es el hombre muchas veces. Piensa que le ayuda a Dios cuando en verdad está siendo un instrumento del mismo Satanás. Pedro de alguna manera creyó ser más sabio que Dios, pero como dice MacArthur, y lo cito, la sabiduría de los mejores hombres suele ser antagónica con la sabiduría de Dios. Fin de la cita. Podremos tener la mejor teología, pero si no estamos obrando bajo el marco bíblico, bajo la autoridad de las Escrituras, mis amados, Dios no lo aprueba. De hecho, la muerte de Jesús era parte del plan soberano de Dios. Pedro no lo pensó así, no lo creyó así, pero era parte de ese plan redentor. Jehová quiso quebrantarlo, Isaías capítulo 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Ven cómo ante los ojos de Pedro la escritura se cumplía al pie de la letra? Hechos capítulo 2, versículo 23, refiriéndose a Jesús, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Mis amados, no seamos como Pedro, aunque pensemos realmente tener la razón. Apoyémonos en las Escrituras. Apoyémonos, sí, también del consejo de otros hermanos espirituales. En la multitud de consejeros está la sabiduría de Dios. Ahora, en el siguiente punto vemos a Jesús haciendo una aplicación directa de su sufrimiento hacia los que confían en Él y cómo estos deberían de entender que la vida del creyente, que la vida del cristiano no es una que se debe de tomar a la ligera, sino que debe de ser una vida de verdadero sacrificio. Y no es que el creyente tenga que hacer algo para alcanzar el favor de Dios, sino que entendiendo que porque Dios le ha salvado ya, ahora él o ella se debe, escuchen esto, completamente a Dios. La vida del creyente es una que a Dios le pertenece. Por lo tanto, es una vida que se debe a Dios en todo. Y eso es precisamente lo que Jesús hace a continuación. Les revela a sus discípulos el verdadero costo de seguirle a Él. Versículo 24.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mis amados, oro al Señor para que toda esta palabra entre en nuestros corazones, pero específicamente este versículo, el versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hoy en día el cristianismo es uno que verdaderamente, lo voy a decir así, causa mucha tristeza. Y no lo digo en forma de burla o sarcástica, verdaderamente lo digo con un corazón realmente afligido. Cualquiera se puede llamar a sí mismo cristiano, pero al mismo tiempo no saber nada del cristianismo. El día de ayer estábamos platicando con una mujer, mi esposa y su servidor, y aunque parecía ser que tenía un celo ferviente por el Señor y las cosas del Señor y por la iglesia, era una mujer que verdaderamente no conocía las Escrituras, no conocía a Dios. Tan solamente al confundir a las 3 personas de la Trinidad, fue muy triste. Cualquiera se puede llamar a sí mismo cristiano y al mismo tiempo no saber nada del cristianismo. Muchas veces nos acercamos a este tipo de individuos y les hacemos preguntas básicas del cristianismo. Y cuando les preguntas acerca de su fe y cuando les cuestionas sobre su entendimiento del Evangelio, del mensaje del Evangelio, muchas veces, la gran mayoría de las veces, sus respuestas son vanas y superficiales. Incluso muchas veces no hay ninguna respuesta. Es por eso que cuando compartimos el Evangelio y cuando nos responden que ya conocen el Evangelio, no lo demos por sentado. Investiguemos si realmente lo son. 9 de 10 veces no lo son. No lo son, no conocen el Evangelio. Afortunadamente aquí el Señor nos dice qué es verdaderamente el cristianismo. En este solo versículo, el versículo 24, vemos lo que es la esencia de aquel que ha puesto su fe y confianza en el Hijo del Dios viviente. Primero Jesús hace una declaración tipo condicional, o sea, si alguien dice ser cristiano, ese alguien necesita reconocer que existen condiciones. Así que Jesús comienza con la declaración que dice así, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, otra versión dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, y aquí están las condiciones. Número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. Número 3, sígame. Parece tan simple y tan sencillo, pero que muchos hombres y mujeres el día de hoy no lo tienen en sus vidas. Número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. Número 3, sígame. Vayamos una por uno. Veamos la primera condición. Niéguese a sí mismo. Básicamente aquí Jesús llama al hombre a autonegarse. En otras palabras, si tú quieres seguir al Señor y ser su discípulo y llamarte cristiano, entonces tienes que olvidarte de hacer, escucha, tu propia voluntad. Niéguese viene del griego aperneomai, que significa desconocerse por completo, separarse de sí mismo. En este caso, te debes de separar de todo lo que tú eres. De ti mismo te debes de autonegar. Noten cómo dice el versículo,
a sí mismo, lo cual implica que ya no puedes hacer lo que se te venga en mente. Tu corazón te puede decir muchas cosas. Tus pensamientos inundan tu ser, tus sentimientos, y todo esto te impulsa a tomar decisiones basadas en emociones y no en la voluntad de Dios. A veces haces las cosas porque sentiste una corazonada, porque lo sentiste en lo más profundo de tu ser y entonces procediste. Sin embargo, Dios no nos ha creado para ese fin. Él nos ha creado para primeramente ponerle a Él en primer lugar, para glorificarle a Él y para gozar de Él toda la vida. Pregunta: ¿has hecho esto desde que confesaste a Cristo? ¿Verdaderamente lo has puesto en primer lugar en tu vida, en tu casa, en tu familia y en todas las cosas? Debemos, como cristianos, negarnos a nosotros mismos. Es la primera condición. Niéguese a sí mismo. El diccionario de temas bíblicos define la abnegación como la voluntad de negarse a sí mismo, posesiones o estatus. ¿Para qué? Dice el diccionario: para crecer en santidad y compromiso con Dios. Mis amados, la vida en realidad no es nuestra. O sea, no es para nuestro propio deleite. Y no estoy diciendo que no podemos disfrutar de las cosas de este mundo y de esta vida. Por supuesto que lo podemos hacer, pero eso no es un fin en sí mismo. Todo lo que hacemos y disfrutamos en esta vida es para la gloria de Dios. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que el hombre está tan afanado consigo mismo, pero tan afanado, que ha llegado al punto de convertirse en su propio ídolo. Todo lo que llena su ser se centra en su persona. Todo lo que está en su entorno debe de girar en torno a él. Quiere todo para él y solamente para él. Negarse a sí mismo es una parte esencial de la vida cristiana. Muy esencial. De hecho, Jesús llamó a aquellos que desean ser sus seguidores a rechazar toda inclinación humana que no conduce a Dios, sino que conduce al egoísmo. El propósito de la abnegación, que considera como pérdida todas las ganancias terrenales o todos los logros, es llegar más bien a ser como Jesús, tanto en santidad como en obediencia a la palabra de Dios. Negarse a sí mismo incluye vencer todas las persistentes demandas carnales del cuerpo y someterlas a la palabra de Dios para que no caigamos en pecado, para que no desobedezcamos a Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. ¿Has hecho esto? ¿Realmente has crucificado todo lo pecaminoso de tu vida y te has sometido al señorío de Cristo? Dice un comentarista: Jesús clarifica en varias ocasiones que debe de haber una cruz antes que una corona, sufrimiento antes que gloria, sacrificio antes que recompensa. Usualmente los hombres y muchos creyentes buscan la corona, la gloria y la recompensa antes que la cruz, antes que el sufrimiento, antes que el sacrificio, antes que una devoción completa hacia con Dios. Pero ¿qué dice la Escritura?
Dice mucho. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, acompáñeme ahí para que juntos podamos leer esta porción. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Y mientras leemos del 1 al 5, meditemos en ello. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Sigamos leyendo, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 11. Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. La vida del creyente no es una vida fácil. No lo es. Pero de hecho, la Escritura, una vez más, es bastante clara. Jesús no fue la primera vez que habló del alto costo del discipulado. Él ya lo había declarado en el capítulo 10 de este mismo evangelio. Yo se los leo. Dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Al joven rico en Perea le había advertido en Marcos capítulo 10, versículo 21, una cosa te falta: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. A los griegos que pidieron verlo, Jesús les manifestó en Juan capítulo 12, versículo 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y note lo que dice aquí Jesús, versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Arthur Pink escribió: crecer en gracia es crecer hacia abajo, es formar una estima más baja de nosotros mismos, es una comprensión aún más profunda de nuestro vacío, es un reconocimiento sincero de que no somos dignos de la más mínima misericordia de parte de Dios. 3 condiciones. Primeramente, debemos de negarnos a nosotros mismos. Segunda condición, debemos de tomar nuestra cruz. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si tú quieres ser un discípulo de Jesús, si quieres ser realmente un cristiano, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Segunda condición, debemos de tomar nuestra cruz. Esto no significa que vas a cargar una cadena sobre tu cuello con algún crucifijo. No. Tampoco significa que vas a vivir una vida de religión. Ya vimos que los hombres más religiosos en la época de Jesús, ellos mismos iban a hacerle sufrir y padecer.
tomar nuestra propia cruz es simplemente estar dispuesto a pagar cualquier precio por la causa de Cristo. Es la disposición de soportar muchas cosas, entre algunas de ellas, soportar rechazo, persecución, vergüenza, reproches y hasta martirio, si es que es necesario. Para la gente de la época de Jesús, la cruz era una realidad concreta y vívida. La cruz se trataba del instrumento de ejecución reservado para los peores enemigos de Roma. La cruz era un símbolo de la tortura y la muerte que esperaban a quienes se atrevían a levantar una mano contra la autoridad romana. Y ser discípulo de Jesucristo es estar dispuesto a prácticamente morir. Y es por eso que Jesús dice, cada quien tome su cruz. Su cruz y servirle a Él, adorarle a Él. Y esto indica que posiblemente tengamos que pasar por muchos sufrimientos, por indignidades, y una vez más, incluso puede significar la muerte. Mis amados, el cristianismo, la vida del creyente no es una vida fácil. No lo es. Mateo capítulo 10, si volteamos ahí en este mismo evangelio, en el capítulo 10, versículos 34 al 36, noten lo que Jesús vino a hacer. Obviamente vino para salvarnos de nuestro pecado, pero noten lo que Jesús causa. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Suena familiar? ¿En tu vida? ¿En tu familia? ¿Te han rechazado por la causa de Cristo? Para esto vino Jesús. Y una vez más, la vida del creyente no va a ser nunca una vida fácil. Pero esas son las condiciones. ¿Estás dispuesto a llevarlas a cabo? Vean rápidamente, volviendo a nuestro pasaje, en el versículo 21, vemos que en realidad Cristo estaba diciéndoles a sus discípulos que si Él, el Señor, tendría que padecer mucho y ser muerto, entonces ¿cómo podían ellos esperar que iban a escapar el mismo trato? Sí, Él sufrió y murió y nos redimió en la cruz. Pero como sus seguidores, como sus discípulos, como aquellos que verdaderamente hemos puesto nuestra confianza en Él, debemos esperar lo mismo. Cito John MacArthur. Cristo no llama a discípulos hacia sí mismo para hacer sus vidas más fáciles y prósperas, sino para hacerlos santos y productivos. Cristo te ha salvado por estas razones, no para tu propio beneplácito. Y de nuevo, no estamos diciendo que no vamos a recibir bendiciones. Tenemos todas las bendiciones. En realidad lo tenemos completamente todo. Pero todo viene en un paquete completo. Y eso significa que como creyentes vamos a sufrir y a padecer. Tercera condición, Jesús dice en el versículo 24, y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo
y tome su cruz y sígame. El tercer requisito del discipulado es simplemente poseer obediencia fiel. Eso es todo. Ser obediente al Señor. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice que el que dice que permanece en Él, ¿cómo dice? Debe de andar como Él anduvo. Mateo capítulo 7 versículo 21, Jesús declaró: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Permanecer en la palabra de Dios es ser verdadero discípulo, tal y como lo expresa el Señor en Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La obediencia es un rasgo integral en la salvación y es una característica de todo creyente, así como lo es la obra de santificación del Espíritu Santo y la obra salvadora del Señor Jesucristo. O sea que si no poseemos esta característica en nuestra vida, la obediencia, dudemos de nuestra salvación. Dudemos. Lo que significa que tenemos que autoexaminarnos. Niéguese a sí mismo, versículo 24. Tome su cruz y sígame. Estos tres requisitos hablan de una decisión radical que implica seguir, amar y obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra obediencia no se limita en el día del Señor. Nuestras reuniones verdaderamente son gloriosas, pero nuestra obediencia no se limita a este día. Nuestra obediencia se expresa de una y mil maneras, en todo lo que hacemos y donde quiera que estemos. El discipulado verdadero entonces exige una confesión humilde de todos nosotros delante de Dios, exige una renuncia a lo carnal, a toda ambición personal, y la implicación es que tenemos entonces que vivir conforme a la palabra de Dios. Y no estamos hablando de perfección. Pero seamos honestos, ¿realmente estamos intentando vivir a la luz de la palabra de Dios? Versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y hay un porqué, noten el versículo 25. Versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea que el Señor está diciendo que todo aquel que viva únicamente para salvar su vida terrenal y física, o sea, su tranquilidad, su comodidad y su aceptación por parte del mundo, entonces perderá su oportunidad de tener la vida eterna. Y ese, dice Jesús, ese será su precio, esa será su recompensa. Sin embargo, todo el que esté dispuesto a renunciar a su vida terrenal y mundana, a su vida secular y a todas sus amistades que no te acepten y que odian y aborrecen al Señor, entonces, de acuerdo a Jesús, por su causa, entonces encontrarás la vida
eterna. Y quiero aclarar una cosa, no estamos enseñando salvación por obras. Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Pero si realmente hemos sido salvos, esa salvación se debe de expresar en toda nuestra vida. Toda persona tiene una opción y ahora mismo puede decidirse por ella, entre comillas, y perderla para siempre, o puede abandonar su vida ahora y obtenerla para siempre. ¿Por qué? Observen el versículo 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es bien, pero bien cierto que algunas personas realmente llegan a llegar, como se dice, a la cima de la montaña de las cosas de este mundo. Eso es muy cierto. Algunos literalmente llegan a la cima de la montaña y algunos logran grandes cosas en esta vida. Estatus, riqueza, reconocimiento, educación, posiciones, etcétera. Pero todo esto a cambio de la pérdida de la espiritualidad y de las cosas eternas. Escuchen, mis amados, querido amigo, no vale la pena. No vale la pena, ya que ninguna cosa, absolutamente nada de lo que hay aquí en este mundo físico y material se puede comparar a lo que se puede recibir de parte de Dios. Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí el Señor se está refiriendo básicamente a su segunda venida, a lo que se conoce como la parusia, una palabra en el original que por lo regular se utiliza para referirse a la segunda venida de Cristo, de la cual de hecho esta es la primera mención en el Nuevo Testamento. Y aquí el Señor básicamente les recuerda tanto a los discípulos como a todos los demás de que vendrá un día de juicio. De hecho, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan podemos apreciar de que el Padre todo el juicio dio al Hijo. Juan capítulo 5, versículo 22. Y cuando el Hijo del Hombre, quien también es el Hijo de Dios, venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, como hemos leído también en nuestro pasaje, Él entonces, dice la Escritura, pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que los santos ángeles son los instrumentos del servicio y del juicio del Señor, y cuando ellos vengan a la tierra, vendrán con el Señor para hacer que los que hicieron lo bueno salgan a resurrección de vida y que los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan capítulo 5. De hecho, esa verdad general la había proclamado mucho tiempo antes el salmista, cuando él declaró: tú pagas a cada uno conforme a su obra. Salmo número 62. Y también la repitió el apóstol Pablo en su carta a la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 2, versículo 5. El apóstol vemos que es específico, yo se lo leo, y él dice esto: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Más tarde, el apóstol Pablo también escribió en el capítulo 14 de Romanos que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea que va a llegar ese día. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Mateo capítulo 25 registra la enseñanza del Señor acerca del juicio a las naciones, y ellas también serán juzgadas por sus obras. Y cuando
todos se encuentren allá en ese día, en el día de juicio, el Señor dirá, por decirlo así: aquí se encuentra un verdadero discípulo mío, aquí se encuentra un creyente, puedo darme cuenta de sus obras, y especialmente porque esas obras fueron el producto del Espíritu Santo. Pero también el Señor es como si dijera, aquí también hay un incrédulo y puedo darme también cuenta por sus obras, porque lo que hacía era un producto de la carne. Y una vez más, no es que las obras salven, sino que son el producto de la salvación. De hecho, Santiago enseña que el único tipo de fe que salva es el que resulta en un comportamiento justo y piadoso. Aquellos cuyas obras son agradables al Señor son quienes por la soberana gracia y el poder de Dios han confiado en Cristo como el Señor Salvador, mientras se niegan a sí mismo, mientras toman sus cruces y mientras le siguen. Pregunta: ¿cómo estás tú el día de hoy, mi amado hermano? ¿Verdaderamente, como dice el versículo 24, te has negado a ti mismo? ¿Realmente has tomado tu cruz y realmente sigues al Señor? ¿Y lo haces por convicción y lo haces con fe? ¿O simplemente estás actuando y obrando como si fueras creyente, pero como el resto del mundo? Versículo 28, nuestro versículo final. El Señor dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aparentemente este es un versículo que ha resultado difícil, pero muy difícil de interpretar. De hecho, se han sugerido por lo menos 6 diferentes interpretaciones y obviamente ya no tenemos el tiempo para hablar de ellas, pero la mayoría de los teólogos han llegado al consenso de que aquí se refiere tan simplemente a la transfiguración del Señor Jesucristo. Y de hecho, eso es exactamente lo que sucede si vamos al capítulo 17. Observen rápidamente cómo dice. El capítulo 17, yo se lo leo, el versículo 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto, versículo 2, y se transfiguró delante de ellos. O sea que esos algunos fueron los discípulos del círculo íntimo de Jesús, Pedro, Juan y Jacobo, y fue en ellos que se cumplió tan solamente 6 días después, o 7 capítulos después. Perdón, un capítulo después. Pero ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, gustemos o no de la muerte, lo cierto es que le veremos. Realmente le veremos. Veremos al Señor Jesús en toda su gloria, realmente como Él es. Y la pregunta es, ¿estás listo para esto? ¿Estás listo para ese momento? Creyente o incrédulo, ¿estás listo? Si has dedicado la mayor parte de tu vida enfocándote en ti mismo y en las cosas de este mundo, entonces deberías de tener temor, y mucho temor, porque ciertamente Él vendrá, como dice la Escritura, Él vendrá en la gloria junto con sus ángeles, y en ese entonces Él te pagará conforme a tus obras. Pero si vienes a Él a través de la fe solamente y reconoces que tu salvación no se basa en tus obras o en tus méritos, en ese día, escucha, amado hermano, en ese día el Señor recompensará su propia obra que Él mismo te dio por gracia. Y es así como entonces entrarás a su reino y vivirás con Él para siempre. ¿Qué quieres hacer el día de hoy? Tienes que tomar una decisión. Posiblemente el día de mañana tus ojos ya no se abran. Posiblemente te encuentres delante
de la majestad de Cristo Jesús, el juez de toda la tierra, y posiblemente la condena será el infierno. Pero si hoy en día vienes a Cristo en fe y en arrepentimiento y lo ves como el único y suficiente Salvador de tu alma y de tu vida, y te arrepientes y crees en Él verdaderamente, así de sencillo, pero así de poderoso, la Biblia te promete salvación y recompensa. ¿Qué quieres hacer el día de hoy? ¿Rechazarle o negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle? Mi oración es que sea esto último. Oremos. Señor, gracias por tu santa palabra. Y gracias, Señor, por recordarnos, Señor, que tu evangelio tiene demandas. Y como hemos aprendido, Señor, no es que tengamos que hacer algo para alcanzar tu favor, pues Cristo lo ha hecho todo. Pero, Señor, que no vivamos en el engaño. Tu palabra es lo suficientemente clara, Señor, y todo aquel que dice creer en tu Hijo Jesucristo, entonces debe de caminar como Él caminó en esta tierra, como verdaderos hijos tuyos, como creyentes fieles, Señor, de tu palabra. Señor, si no hemos vivido, si somos creyentes y no hemos vivido, Señor, de tal manera te pedimos que por favor nos perdones y nos ayudes, Señor, a caminar en el Espíritu. Pero si alguien aquí, Señor, aún hasta este momento no ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, que hoy sea el día de su salvación. Que tu evangelio, Señor, pueda llegar a sus corazones, Señor, al punto de creerlo y vivir para ti. Y en todo esto, Señor, oramos para que tu nombre sea exaltado y glorificado. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén.